Montenayañá, Gisol James del Chagún, muy etapa programa Silat Wop, El Mensajero. Buenas noches, queridos amigos y amigas, contento de estar otra vez con ustedes con el programa Silat Wop, El Mensajero. Como todos los sábados, 19 a 20 horas, por la radio La Alternativa del Centro Cultural Alternativo Secual. Resistencia, ciudad capital de la provincia del Chaco, Argentina. Agradeciendo a Francisco Corcho Benítez por el espacio que nos da y al querido amigo Sergio Papo Cáceres, director de esta radio, por su valiosa colaboración y asistencia para hacer este programa. Esta noche vamos a conversar junto con la ayuda y apoyo de un querido hermano del pueblo POM, y le voy a pedir que se presente y diga lo que quiera. Manuel López. Saludos a la querida audiencia. Hoy tenemos alguna lectura y vamos a opinar sobre lo que compartimos con ustedes, sobre la revolución del 1810 y también por una denuncia a un fiscal de parte de la Guardia UASEC. Y vamos a un tema para comenzar. Cuando los bárbaros voy a compartir una lectura que es la introducción escrita por el antropólogo historiador Carlos Martínez Sarasola en la 9ª edición del libro Nuestro Paisano, los Indígenas. La revolución de 1810 fue un momento clave no solo para la sociedad criolla, sino para los pueblos indígenas, ya que el proceso independentista involucró a todos. Muchos de los hombres de Mayo, como Moreno, Castelli y Belgrano, abogaron por un país con los indígenas, y algunas de las políticas implementadas, desde órdenes, leyes y decretos, así como las expediciones hacia el corazón del mundo indígena de la Pampa o la negociación con los caciques, se encaminaba en esa dirección. Tiempo más tarde, y como continuidad de estas políticas, hombres como San Martín intentaron y muchas veces lograron llevar a la práctica esta idea de un país en donde la convivencia fuera una posibilidad cierta. Esta fue una tendencia que se había comenzado a vislumbrar antes de los sucesos de Mayo, en ocasión de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, cuando varios de los caciques tehuelches, pampas y ranqueles de la actual provincia de Buenos Aires había ofrecido su apoyo al cabildo para defender a la ciudad y a sus habitantes en contra de los invasores. En 1816, Belgrano llegó a proponer la formación de un gobierno presidido por un descendiente de los incas, idea apoyado por San Martín y seguramente por Güemes y Artigas. El proyecto no prosperó, pero hoy podemos analizarlo como una señal de hasta dónde llegaban las ideas de estos patriotas respecto a la conformación de un país y de una sociedad en donde el indígena tuviera un lugar de inclusión y participación. Seguramente algo de esos intentos sobrevoló cuando se decidió que una buena parte de las proclamas de la independencia se publicaron en las lenguas originarias quechua, aymara y guaraní para sus correspondientes difusión
entre las comunidades indígenas. La defensa contra las invasiones inglesas, el mayo de 1810, el proceso independentista de 1816 y la gesta sanmartiniana con su concepción de los pueblos originarios como hermanos, fueron hechos que mostraron un momento particular en nuestra construcción como país, que alumbraron, aunque embrionariamente, un proyecto en el cual de alguna manera los indígenas estaban incluidos. Hubo otros hechos y procesos en donde a lo largo de la historia nacional esa posibilidad siguió latiendo, pero el contexto y los protagonistas ya no eran los mismos, y otras ideas y políticas como la del exterminio comenzaron a predominar. Los pueblos indígenas comenzaron también ellos a escribir otra historia, signada por los enfrentamientos y la lucha por el sostenimiento de sus territorios, identidades, culturas y cosmovisiones. Muchos acontecimientos sucedieron desde entonces, especialmente negativos para el mundo indígena y también para la sociedad y la cultura argentina, que en su proceso de conformación negó a una de sus partes más caras, la de las raíces. Pero los nuevos tiempos llegan y de la mano de un cambio de conciencia global. En toda América los procesos de revalorización del mundo indígena son evidentes, tanto desde su interior como desde la perspectiva de los no indígenas. Se suman nuevas posibilidades para los pueblos originarios, una participación creciente y cada vez más plena, la aceptación de las sociedades multiculturales, la presencia del respeto por los otros, la idea de cambiar un sistema de vida que agobia y consume al planeta. Así, trabajosamente, pero con la certeza del objetivo, los pueblos originarios se encaminan a vivir en un país más cercano a aquel que soñaron muchos de sus patriotas en la alborada de la Argentina. Es por estas razones que creo que no es una casualidad que esta nueva edición de Nuestros Paisanos los Indios salgan a la luz después de haberse conmemorado los 200 años de mayo de 1810, un instante en donde en este lado del mundo todo estaba por hacerse, incluso la posibilidad no tan lejana en la que indígenas, criollos, negros, gauchos y aún los primeros extranjeros que preanunciaban la gran inmigración constituyeran la base étnico-cultural de la nueva nación. Quiero agradecer una vez más a las incontables personas que desde hace muchos años me acompañan en la tarea de contribuir a la revalorización de la historia, la cultura y la sabiduría de los pueblos indígenas de América en general y de la Argentina en particular. Indígenas y no indígenas, esperando que la publicación de esta 9ª edición de Nuestros Paisanos los Indios sea como un símbolo del camino que todavía nos queda por desandar juntos, respetándonos en nuestras respectivas identidades e historias, sin olvidar, pero intentando el desafío de ir hacia adelante, conviviendo y compartiendo este lugar en el mundo. Carlos Martínez Arrazola, Buenos Aires, diciembre 2010. Me parece un resumen de la historia y de los sueños, ¿no?, de los primeros patriotas, y muchos de nuestros compatriotas también están en la defensa de los territorios, en defensa de la naturaleza, de nuestra madre naturaleza, de nuestra madre tierra, y tratando de encontrar una forma para llegar a una convivencia intercultural que nos haga feliz, que nos haga
parte de este suelo, de este país y de las políticas que cada vez como que se alejan más de nosotros, los ciudadanos de este país. Porque siempre insisto que lo que hace falta a esta democracia es mayor consulta con el pueblo indígena. Y el concepto esto de que nuestros representantes, digo nuestros entre comillas, que están en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores, que a veces creo que se creen como semidioses, ¿no? Y en verdad el destino de nosotros y del país están en manos de ellos. Por eso creo que ellos tienen el deber de consultar en los proyectos que ellos piensan y hacen, que es lo que está poniendo muchos conflictos en diferentes provincias, ¿no? Y no solamente de la provincia, sino del país, como podemos ver lo que sucedió hace poco en Nueva Pompeya, ahora en Jujuy, lo que pasa con los mapuches y otros pueblos, ¿no? Entonces sería bueno que haya un espacio donde haya como un encuentro de representantes del pueblo indígena y representantes de las instituciones y del gobierno, sin intermediario, para buscar solucionar los problemas que se enfrentan en cada lugar. Mucha gente, Eco, quiere recibir ese apoyo también de estas personas que están en un lugar, digamos, más alto que muchos en las comunidades, y no se ve ese apoyo hacia las comunidades, porque es cierto, o sea, nosotros como pueblo siempre estuvo el abuelo, el sabio, o en otros lugares estuvo el cacique que velaba por la comunidad. Y ahora en tiempos modernos hay hermanos que están metidos en la política, pero no se ve mucho resultado a favor hacia la comunidad, digamos. Uno a veces piensa, dice, ¿para qué están? Porque la verdad es que no hay, digamos, un apoyo hacia la comunidad, y son instituciones que supuestamente tienen que trabajar para la comunidad. Ahora parece que lo que cuesta es ver cómo está la comunidad. Y es cierto, o sea, sería bueno ver, porque los líderes que están en los barrios, en las comunidades, tienen muy lindas ideas. O sea, no es que ellos también le están errando ni nada de eso, sino que solo hace falta volverse hacia atrás un poquito, como nosotros como comunidad se trabajaba. O sea, siempre estaba el visionario que veía todo, pero ahora en estos tiempos uno solo se asemeja a lo suyo, digamos, creyéndose que es dueño de lo que están con él o algo así, digamos. Sí, yo creo que si tomaran algunos valores de las culturas de los pueblos indígenas, va a enriquecer mucho a este sistema o paradigma occidentalizado, ¿no? Occidental, que tiene el mundo criollo. Por ejemplo, la concepción acerca de la naturaleza es mucho más económica y que es como el capital que ellos tienen para ofrecer. Pero lo que hay en el suelo, sobre el suelo y bajo el suelo, pertenece al pueblo argentino en este caso. Entonces yo creo que es muy lógico que se consulte, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pozos petroleros en Salta, en los territorios indígenas,
y son los más sufridos, los más pobres, los que tienen menos formación, y se sacan barriles, o sea, por miles, y la economía del Estado, del país, es mucho, pero para la gente que cuidaron el lugar, que estuvieron antes de la creación del Estado, antes de la invasión de lo europeo, no están recibiendo nada, ¿no? Porque parece que todavía se les trata como los otros, no como argentinos. Parece que la ciudadanía argentina es apreciado en los momentos como el domingo pasado. O sea, en tiempo de elección, sí, como que está la presencia y se cambia por bolsas de comida y otras componendas que hacen. Pero yo creo que es hora que estas instituciones que han sido creadas para administrar los recursos de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos también beneficiarnos de una forma buena, justa, y de esa manera creo que vamos a crear un país más progresista y que no solamente haga más rico tanto a los políticos como a los empresarios, ¿no? Vamos a un tema musical y después seguimos con otro tema. Ahora quiero compartir algo relacionado a la Guardia UASEC, que hizo una denuncia a un fiscal. La Guardia UASEC denunció penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, agravada por racismo, por declaraciones mediáticas en los que el fiscal general subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amat, los acusa por presuntos delitos por los que ya fueron sobreseídos hace casi 2 años. Este artículo salió publicado en un periódico judicial llamado Litigio, el lunes 15 de mayo del 2023. La verborragia podría jugarle una mala pasada al fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amat, lo que también podría arrastrar a su auxiliar fiscal, Pamela Michkin. Ambos fueron denunciados penalmente por miembros de la Guardia Comunitaria UASEC, Huichí, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, agravados por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, con motivos de persecución a una raza o nacionalidad y con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial. En síntesis, para los miembros de la organización indígena, el fiscal federal pretende amedrentar a la comunidad Huichí cuando ésta reclama por la vulneración de sus derechos en la provincia del Chaco. La presentación surgió a partir de las declaraciones que el funcionario fiscal realizó en marzo de este año, luego del conflicto producido en la localidad de Misión Nueva Pompeya, en que una protesta de las comunidades indígenas contra la falta de respuesta estatal por la desaparición del joven Huichí Salustiano Jiménez generó una descomunal represión policial. Para Amat, todo conflicto que se produzca en la zona es protagonizado por la Guardia UASEC, aunque, como en este caso, no existía un solo indicio de que conectase a esa organización con el reclamo. Así, a partir de este hecho, el fiscal inició un raíz de declaraciones por distintos medios
en los que relató como si fueran actuales los conflictos que se tuvieran como protagonista a los miembros de la Guardia Huachec, y por los cuales fueron sobreseídos en todas las instancias hace casi 2 años. Es decir, Amat se dedicó a despotricar contra los miembros de la Guardia Huachec por hechos que ya perdieron vigencia y por las cuales fueron sobreseídos, aunque el fiscal sigue afirmando que fue ilegalmente. En este contexto, la denuncia consigna que el fiscal general Carlos Martín Amat, mediante la constante exposición mediática, realizó altisonantes declaraciones públicas, analizando y contando las medidas y líneas de investigación que estaban absolutamente agotadas hace 3 años. La presentación también comprende al auxiliar de la Fiscalía Federal de Salspeña, Pamela Michelin. Así citaron que los integrantes del Ministerio Público deben ser objetivos en sus actuaciones persecutorias, debiendo procurar la verdad sobre la acusación que preparan o sostienen y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones, sea que resulten contrarias o a favor del imputado. No pueden ocultar los elementos de convicción favorables a la defensa. La presentación judicial de la Guardia Huachec, patrocinada por el abogado Paulo Pereira, fue realizada ante el juez federal subrogante de Salspeña, Ricardo Mianovich, y también requirió que se ponga en formal conocimiento de los hechos a la Procuración General de la Nación para que analice el inicio de las investigaciones administrativas que correspondan, así como también las acciones de superintendencia. Además, la denuncia recusó a Amat y Michelin para que sean apartados del trámite de esta presentación. A su vez, la Guardia Huachec anticipó que podría constituirse como querellante particular en esta denuncia y también en actores en una eventual causa civil. La génesis de la ira del fiscal. La ira del fiscal Amat tuvo su origen en el mismo momento en que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó un histórico acuerdo en la sede del Juzgado Federal de Salspeña, a través del cual el Estado chaqueño se comprometía a brindar soluciones a los reclamos de la comunidad huichí y desistía de proseguir la acción penal contra la Guardia Huachec, que a su vez se comprometió a abandonar los uniformes militares. El 21 de mayo de 2020, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y los 2 referentes de la Guardia Comunitaria Huichí, Ariel Fabián y Amancio Reynoso, suscribieron un acuerdo en el que ambas partes se comprometían a una serie de puntos que evitaran la criminalización de las protestas que venían llevando adelante las comunidades indígenas de la zona de El Sausalito. La Guardia Huachec aceptó abandonar la indumentaria de combate y reconvertirse en una guardia ambiental del territorio, mientras que el gobierno del Chaco hizo lo propio ante una serie de demandas históricas del pueblo huichí y a suspender el impulso de cualquier acción penal contra los dirigentes indígenas. El acuerdo, que se extendía por el plazo de 1 año, fue homologado por el entonces juez federal subrogante de Salspeña, Miguel Aranda, y luego ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ante la disconformidad de los fiscales de Salspeña, Carlos Amat, y el de Cámara, Federico Carniel. En desacuerdo, el fiscal pretendía avanzar en la criminalización de las acciones de la Guardia Huachec, a los que les imputó, entre otros, el delito de sedición
El acuerdo firmado por el gobernador fue homologado por el juzgado de la primera instancia en julio de 2021 y luego ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y también por la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, se encuentra firme, por lo que las declaraciones de Amat en marzo de este año no tienen ningún tipo de vigencia y para la Guardia Uasec solo implica un ánimo persecutorio del funcionario fiscal a la protesta de las comunidades indígenas. Yo remarco lo que significa sedición. Sedición es alzamiento, levantamiento, insurrección, revolución, revuelta, asonada, levantamiento, sublevación. Me parece que este señor Amat es un buen alumno de Sarmiento, de Rocas y de otros genocidas. Lo que pretende este señor es algo totalmente anticonstitucional y ojalá que se dé cuenta de que él debe trabajar para hacer justicia, para que fiscalice que los casos vayan de la forma más correcta y no ser un acusador. No sé qué pensar. Sí, a mí también, bueno, cuando nace la noticia del grupo Uasec, a mí me puso muy contento porque, o sea, el trabajo en sí de ellos, de protección, de proteger a las comunidades, a los campos, a los montes, es un trabajo grande, digamos. Y ellos, bueno, ellos más que nada también viendo mucha preocupación de lo que estaba pasando y nadie hacía nada. Entonces esa decisión me pareció bien, de formar ese grupo al bienestar de ellos mismos, que estaban viviendo y estaban viendo todo lo que estaba pasando y como siempre nadie hacía nada, entonces me pareció muy bien ese objetivo, digamos, de ellos. Yo opino lo mismo. Y en este caso, para mí, lo que dice este fiscal es un disparate, ¿no? Queriendo implicar a la Guardia Uasec en algo que estaba lejos de ellos, ¿no? Tal vez algunos de la Guardia, como Uchí, como familia, de Salustiano, que es la segunda persona, que supuestamente se perdió, desapareció, y encontraron al culpable, pero pasaba día y día en la policía y no se le juzgaba. Entonces, como siempre, pues, en estos casos, han ocurrido en otros lugares, tanto en el pasado, ¿no?, que la justicia criolla a veces no le llega al mundo criollo. Entonces estaban reteniendo nomás a él y por eso se hizo una protesta pacífica en primer lugar. Y que si la comisaría ardió fue de una forma, entre comillas, mágica, pero no fueron la misma gente. Además, es muy como... no sé si es raro, pero de cómo reaccionó tan rápido el Estado con 200, no sé cuántos policías que mandó, incluso la Gendarmería Nacional, todo eso como que hace pensar que todo estaba premeditado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que implica todo esto? A mí, por una parte, me parece que hay una decadencia de parte de la acción de las instituciones que tienen que velar por la justicia.
primero, no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, a pesar de que hay muchas leyes que favorecen a los pueblos indígenas, hay derechos, sin embargo, siguen desapareciendo los líderes que protestan, que reclaman, y la respuesta siempre es una represión. La Guardia ha parado a camiones llenos de rollos que no tenían la guía legal, algunos eran vencidos, otros eran truchos, y eso nunca se le hizo caso. También encontraron vehículos con drogas y con otras cosas más. Entonces, la Guardia se creó justamente para proteger tanto a su gente como al territorio, porque ocurren casos de crímenes que serían casos como cangrejo, que en vez de ir para adelante se va al costado o va para atrás. Y eso yo creo que no debe ocurrir en este tiempo. Sí, más que nada también, en vez de recibir apoyo del trabajo que están haciendo ellos, porque no es algo chiquito lo que está pasando allá y la preocupación de ellos. Desde el principio, cuando nace la noticia del grupo WhatsApp, ya las noticias empezaron de que ellos andaban armados, de que todo eso, y que también era por la ropa que ellos usaban. Yo creo que una de las cosas que también a veces en esas partes, digamos, a veces la ropa que usa uno, que puede ser tanto de militares, el ejército, la policía, a veces la ropa frena, o sea, llama la atención, o sea, cosas que uno está haciendo algo mal, entonces te llama la atención eso. Pero en sí, o sea, hasta ahora digamos, en estos pocos tiempos yo no he conocido algo nuevo y así como dice el ECO también, nunca se le ha difundido de si es que han hecho algún logro o algunas capturas que han hecho, o sea, ningún gracia ni nada de eso, pero si para ensuciarlo sí, de todas formas, salen todos los medios. Pero eso, las ganas de ellos mismos de ponerse, y es cierto, o sea, para los pueblos, ver cómo sacan los rollos de los árboles, eso es muy doloroso para ellos, porque en muchos de esos hay mucho alimento, hay mucho trabajo para la gente, pero, o sea, al no ser la visión de los pueblos indígenas es, para entrar al monte siempre hay que pedir permiso, dicen los abuelos, ¿no? O para ir al río también hay que pedir permiso. Y esto no, esto vienen con su con sus máquinas todo, y de una sacan todos estos árboles o contaminan así de una los ríos. Eso no es noticia, parece. Sí, además hay una consideración muy profunda, ¿no? Esa relación de los pueblos indígenas con los árboles. Aparte, sabemos que cada especie vegetal, animal, mineral, tiene como un espíritu protector, y es cierto que lo que vos decís, se pide permiso cuando se va a utilizar algo de ese árbol, hay que pedir permiso, pero el sistema o el paradigma occidental es totalmente contrario, porque no tiene esa religiosidad, y es algo que lo ven más bien en términos económicos, ¿no? Pero se hace parte del destrozo de nuestro ambiente,
saben muy bien que el árbol produce el oxígeno, que es algo muy vital para nuestra vida, y además conserva el agua, y los animales, tanto los hombres y los animales, se alimentan de su fruto, de sus hojas. O sea, es muy valioso el árbol, ¿no? Pero, mira, yo vivo en Tirol. Todos los días pasan camiones de doble acoplado con troncos de quebracho. Y todo eso es para afuera. Sí, hay 300 familias que dependen o viven del sueldo de sus padres que trabajan ahí, pero está contaminando el río Negro, está atentando en contra de la vida de todos nosotros. Entonces sería bueno como que el ministerio o la institución encargada o que tiene que velar sobre el medio ambiente debería tener como más consulta y que haya una guardaparque o guardias que protejan esas 300 y pico de 1000 hectáreas que se le concedió hace poco, después de muchos problemas, al pueblo Hom, al pueblo Wichí y al pueblo Mopoy, que de ahí están sacando todos los días toneladas de árboles y nadie está protegiendo. Sí, incluso Leco, también hablando un poquito de los camiones que trasladan, se ha visto también de que antes, por ejemplo, los troncos eran grandísimos y ahora en estos últimos tiempos son más chiquitos, como que están sacando más los árboles jóvenes y los troncos, por supuesto, son más chiquitos, digamos, pero igual es dañino para todos. Sí, y parece que en la ley de bosque, no sé cómo es largo el título de eso, esa ley previene de que se debe replantar. Entonces, toda la gente que están sacando árboles deberían hacer que esa gente cumplan por lo menos en plantar por un árbol 10 árboles de esa misma especie, porque si no, nos están condenando junto a la práctica del monocultivo con fertilizantes químicos, nos están condenando a un futuro tierra desértica como ocurrió en Estados Unidos. Sería hora también, yo creo que ese es otro de los deberes de los gobiernos, de proteger nuestro suelo, proteger nuestra vida, proteger todo lo que tenga que ver con el ambiente. Así es, Leco. Vamos a una música y después venimos a despedir. Bueno, estimados amigos y amigas, nos despedimos hasta el próximo sábado. Sí, bueno, la estamos despidiendo en este hermoso sábado, Leco. Lindo día hoy tuvimos en Resistencia Chaco, así que muchas gracias por todo.